Ya sabemos resolver problemas con transistores, o por lo menos deberíamos. Ya tenemos un método general para resolver nuestros problemas con transistores. Ahora les tengo que dar un disgusto. Los transistores BJT no solamente son los transistores de configuración que ya hemos visto, que serían los transistores NPN, sino que también pueden ser PNP. Esto no es más que en su construcción interna, tengo por aquí su construcción interna, en su construcción interna podemos hacer un transistor que sea con zonas NPN o con zonas PNP. Si lo hacemos con las zonas PNP, estos diodos con los cuales estamos haciendo todo el modelado y todos los razonamientos, ¿qué les pasa? Que están al revés. Tendrían el ánodo hacia afuera y el cátodo hacia el centro del transistor. Con lo cual, el razonamiento que hacemos es exactamente el mismo, solo que en lugar de decir que cada una de las uniones conduce cuando, por ejemplo, VBE es mayor que 0, tendríamos que hacer exactamente igual, pero decir que conduce cuando VEB, no BE, sino EB, o sea, al contrario, sería mayor que 0. Y estaremos en saturación cuando V, no cuando VCE sea VCE de saturación, sino cuando VEC sea VEC de saturación. Es un poco un lío, porque es cambiarle el signo a todo, pero realmente es el mismo tipo de transistor, pero justo al revés, ¿vale? También se pueden plantear problemas con este tipo de transistores. ¿Por qué yo les doy toda la explicación con los transistores NPN y no voy alternando uno con el otro? Porque los NPN normalmente tienen una eficiencia ligeramente superior a los PNP. Entonces son los más utilizados, son los más comunes. Pero quiero que sepan que también existe la opción de utilizar transistores PNP. Y no tiene ninguna complicación, solamente habrá que darle la vuelta a los razonamientos que hemos hecho y a la polaridad de estas tensiones. Fijaros, aquí VBE, la polaridad sería positivo aquí. La diferencia en el circuito sería indicada con una flechita. El que nosotros hemos visto es VBE positivo, pues la flecha va hacia abajo. El otro sería la flecha hacia arriba. Y nosotros analizaríamos no VBE, sino VEB. Y no VC, sino VEC, hacia arriba. ¿De acuerdo? Dentro de cada uno de los dos tipos de transistor se pueden clasificar las formas que tenemos de polarizarlo según cuál sea el terminal que nosotros consideramos común. ¿Y qué es esto del terminal común? El terminal común es el terminal por el que no está ni la entrada ni la salida. Fijaros, la configuración normal, que es la que nosotros siempre analizamos en los problemas, sería la configuración a emisor común. Emisor común quiere decir que yo la entrada la defino por la base y la salida la defino por el colector. Y el terminal que me queda, que es el terminal emisor, como no está ni la entrada ni la salida, está a una tensión constante o aproximadamente constante, y ese es el terminal que considero común. También puedo configurar la entrada por el emisor y la salida por el colector, por el colector, y tendríamos el transistor a base común. E incluso podríamos tenerlo a colector común, con la entrada por la base y la salida por el emisor. Son distintos transistores que tienen distintas funcionalidades dentro de un circuito. Una de esas combinaciones puede ser mejor que otra, por ejemplo, para amplificación. Y otra puede ser mejor para utilizarlo como conmutador en digital. Todo esto lo verán en detalle en el curso que viene en la asignatura de Fundamentos de Electrónica Analógica y de Potencia, pero ahora quiero simplemente que sepan la nomenclatura, que eso se llama a emisor común, a colector común o a base común. Aquí tienen un ejemplo de una hoja de características. Vean cómo nos dan una serie de parámetros de utilización máxima. Por ejemplo, a nosotros nos va a interesar
Siempre utilizamos el transistor suponiendo que no se rompe. Bueno, pues en la hoja de características nos dicen cuándo se rompe. Yo voy a utilizarlo siempre por debajo de una corriente máxima de colector. ¿Por qué se limita a la de colector? Porque es la más grande dentro de todas las corrientes que vamos a tratar en el transistor. No limitamos la de base, limitamos la de colector. Si la corriente de colector es mayor típicamente de 800 miliamperios, que es mucho, eso es casi un amperio y eso es mucho, pues si es mayor que 800 miliamperios el transistor se quema y estaríamos en esa zona de funcionamiento que le llamamos de ruptura y que normalmente no hablamos de ella. Luego se la enseño en una gráfica. Si pasa esto, es probable que si hacemos funcionar el transistor en un largo periodo de tiempo, esté disipando más que 1,2 vatios, que también es mucho para un transistor. Si hacemos eso, el transistor se sobrecalentará y se quemará. Para evitar esta limitación por potencia, muchas veces lo que se hace es poner difusores de potencia, difusores de calor sobre el propio transistor. Seguro que ustedes han visto, incluso aquí en esta hoja de características no, pero en muchas hojas de características verán que la forma del transistor es como una cajita con una especie de agujerito para un tornillo arriba. Ese agujerillo para un tornillo está conectado térmicamente, es una chapita de metal que está conectada térmicamente con nuestro transistor y que nos permite poner ahí un difusor que puede ser pues una chapa más grande de metal que sea capaz de radiar el calor que le sobra a nuestro transistor. Porque es un dispositivo que típicamente va a tener una seria limitación porque va a consumir mucha potencia y esa potencia sobrecalienta el propio dispositivo. Por otro lado, tenemos las tensiones absolutas de ruptura que se suelen definir respecto de VCE y de VBE, que serían, fijaros, alrededor de 30-40 voltios. Nosotros estamos haciendo ejemplos, haciendo problemas en los cuales la V del colector nunca va a superar 10-15 voltios. La limitación para este en particular, que es un transistor de mucho uso, sería entre 30 y 40 voltios. Aquí tienen algunas otras de las constantes que van a utilizar. Quiero que se fijen en la beta. Las corrientes inversas son corrientes de fugas que nos dicen más o menos cuánto valen para que sepamos si van a ser importantes respecto de lo que yo estoy midiendo en mi circuito. Pero sobre todo quiero que se fijen en la beta. La beta es un parámetro que se define, fijaros, en todo un rango de condiciones de funcionamiento. Además se define, no le ponen el nombre de beta, sino le ponen HFE, normalmente en las hojas de características. H, parámetro H. El parámetro H, el parámetro híbrido H, que sería este, normalmente me habla de un factor de amplificación, queriendo decir que la beta en realidad es una ganancia en corriente. Fijaros, este número que multiplica la I sub B, si la I sub B es la entrada, es una ganancia en corriente. Por lo tanto, en la hoja de características está definido con el símbolo de la ganancia, con un parámetro H mixto, un parámetro H, el 1,2 o el 2,1, según corresponda. Y ahora, ese parámetro se define para muchas condiciones de operación. Y fijaros la diferencia que hay entre los valores que adopta. Nosotros cuando hacemos problemas, por no complicarles la vida, solemos decir que la beta vale 100 o incluso que vale 200. ¿Por qué damos esos valores? Pues porque multiplicar por 100 una corriente es muy fácil y eso no les va a retrasar en un examen demasiado en la ejecución del problema. Y al fin y al cabo, la beta sí es del orden de 100, pero no es igual a 100. De hecho, cambia muchísimo con las condiciones de operación. Entonces, lo que ustedes deberían hacer cuando utilicen un transistor sería, primero, resolver el problema asignando un valor a ojo a la beta, porque si no asignan un valor a la beta no lo pueden resolver, asignando un valor típico de estos a la beta y calculando en qué orden de magnitud van a estar su I sub C y su VCE. Y ahora, una vez que sabemos en qué orden de magnitud estamos, pues a lo mejor nos sale que la I sub C es de 1 miliamperio, que les sale de 3 es del orden de 1 miliamperio, y la VCE sale del orden de 10 voltios. Pues tienen que reajustar y decir, cuidado, para las condiciones de funcionamiento que yo tengo, la beta vale 50. Y repito el problema. Tengo que repetir todos los cálculos, reajustando para el valor real de la beta. O, bueno,
le he llamado valor real, pero es el valor especificado de la beta. El valor de beta no solamente depende de las condiciones de operación, también depende, por ejemplo, de la temperatura de operación. Depende de la tensión aplicada entre la base y el emisor, depende de muchas cosas. Entonces, muchos fabricantes, en lugar de darnos una tabla completa, o además de darnos una tabla completa, nos dan gráficas. Y en esas gráficas nosotros tenemos que deducir cuánto vale la beta para las condiciones de operación que yo tengo. ¿Por qué la beta no se da con mayor precisión, con mayor exactitud? ¿Os acordáis cuando hablábamos de los amplificadores operacionales? Que yo siempre os decía que la A, la amplificación interna, esa A minúscula, que era la amplificación interna del amplificador operacional, lo único que me interesaba era que fuera grande, no exactamente cuánto valía. Y yo os decía, es de 100.000 voltios por voltio. A lo mejor no es verdad, a lo mejor es de 200.000 voltios por voltio, pero no me importa, porque yo lo que quiero es que sea grande. Bueno, pues en el caso de nuestro transistor nos va a pasar algo similar. Cuando yo voy a usar el transistor dentro de un circuito más grande y lo voy a utilizar con la función de amplificación, que es para lo que yo quiero la beta, lo que me va a interesar no es que la beta valga exactamente 124,7. Lo que me va a interesar es que sea mayor que 100, por ejemplo, para poder hacer suposiciones y simplificaciones y resolver mi circuito, que normalmente también tiene una realimentación, igual que pasaba con los circuitos de los amplificadores operacionales. ¿Vale? Entonces, por eso es que los fabricantes ponen unos límites un poco laxos para los valores de beta. Si nosotros queremos saber el valor de beta exacto, que no es una cosa frecuente, pero si queremos saber el valor de beta exacto, tendríamos que montar un circuito, ver cuánto vale la corriente I sub C, ver cuánto vale la corriente I sub B en nuestro montaje, en nuestro circuito, dividir una por la otra, asegurándonos que estamos en zona activa directa, dividimos una por la otra, ese es el valor de beta que hemos obtenido en nuestro circuito en concreto. ¿Que no queremos hacer el montaje? Pues tendríamos que recurrir a las gráficas que nos dé el fabricante. A ver si tengo por aquí alguna que os pueda enseñar. Aquí. En las gráficas que nos da el fabricante, pues a lo mejor tendríamos una gráfica de este tipo, que es de las que hemos manejado ya en la resolución de problemas. En esta gráfica, fijaros, yo puedo ver el valor de I sub B, si me dicen cuál es el valor de I sub B que corresponde con cada una de estas líneas, y para esa línea puedo ver cuánto vale la I sub C. Divido una por la otra, ese es el valor de beta que nos está especificando el fabricante. O bien podría haber una gráfica en la cual me ponen la beta en función de la temperatura. Recuerden que en ese tipo de gráficas los fabricantes siempre hacen la aproximación del punto gordo, que quiere decir que nos ponen las gráficas con escala logarítmica y con líneas más o menos gruesas, porque no nos están garantizando nada, solamente nos dan una orientación de cuáles son los valores que puede tomar. Decíamos cuando resolvíamos el problema que la utilización del transistor, cuando está en zona activa directa, suele ser una utilización como amplificador, y que cuando está entre las zonas de saturación y la zona de corte suele ser una utilización como conmutador de electrónica digital, es decir, estamos haciendo un inversor. ¿De qué depende que estemos en una zona o que estemos en la otra? Básicamente depende de la V de entrada, ya lo hemos visto en el problema que veíamos antes, pero también depende de la RC y de la RB. Y aquí entra una fórmula que probablemente ustedes ya conocen. Seguramente en alguna otra asignatura de circuitos ustedes han visto también cómo se utilizaban los transistores en función de amplificación y les han dicho que un amplificador de este tipo tendría una ganancia igual a beta por RC partido por RB. ¿Cierto? ¿No lo han visto nunca? Bueno, pues yo se los voy a explicar por si acaso lo ven en algún texto, porque muchas veces me encuentro con personas que durante el examen me dicen, esto está en zona activa directa porque he aplicado la regla del beta por RB partido por RC. Les voy a decir de dónde procede eso. Si yo resuelvo un circuito como este, las ecuaciones de Mayer, recuerden, eran V de entrada es igual a I sub B RB más V BE
y estamos diciendo que estamos decidiendo entre zona activa directa y saturación, luego voy a poner directamente VBE ON, ¿vale? Ya supongo que está conduciendo. De aquí, yo puedo hacer, lo hago rápido porque esto lo hemos hecho antes, esto es simplemente este cómputo de la malla de entrada. Ya, de aquí yo puedo decir que I sub B es VE menos VBE ON, partido por RB. Perdón. Y yo sé que VBE ON suele ser pequeña. Entonces, en primera aproximación, la quito frente a V de entrada. Y me quedo con una fórmula mucho más sencilla. Me quedo con que I sub B sería igual a V de entrada partido por RB. Esto me va a venir muy bien, porque si yo ahora lo sustituyo en la otra malla, la malla de salida, VCC es igual a I sub C por RC más VC, yo lo puedo sustituir. ¿Por qué? Porque yo puedo suponer, por ejemplo, que estoy en zona activa directa, I sub C sería igual a beta por I sub B, sustituyo en esta fórmula de aquí, y tendría que esto es igual a beta por I sub B por RC más VCE. Y cuidado, I sub B era esto. Beta por V de entrada partido por RB más VCE. Si le doy la vuelta y despejo la VCE, menos, y voy a poner esto de otra manera, voy a decir que esto es beta por RC partido por RB. ¿Veis? He cambiado el orden y ahora voy a poner la V de entrada aquí. Fijaros lo que tenemos aquí. A ese producto se le suele llamar la amplificación de nuestro transistor, siempre conectado a emisor común. Fijaros que esto no es un número mágico, que procede de las dos ecuaciones que nosotros hemos planteado para este circuito, que solamente valen si estamos a emisor común conectado a tierra, ¿vale? Pero en estas condiciones, yo sí que puedo decir de una forma muy sencilla, muy rápida, si nuestro transistor está en zona activa directa o está en saturación, porque acordaros que yo eso lo podía distinguir por el valor de VCE. Si VCE es mayor que la VCE de saturación, pero estamos aquí simplificando, bueno, pues vamos a decir que si VCE es mayor que 0, la VCE de saturación es muy chica, vamos a decir, si la VCE es mayor que 0, entonces estamos en zona activa directa. Y si la VCE es menor que 0 o igual a 0, estaríamos en saturación. ¿Vale? Esto estaría quitando tanto que me he metido en saturación. Estaríamos quitando tanto voltaje de VCC que estaríamos en esa curva que se mete hacia saturación. Entonces, esto sería una regla muy rápida para saber si en unas determinadas condiciones del problema estamos en una zona o en la otra. ¿Cuál es el problema de este método? El método es rápido. Yo les recomiendo que cuando vean un problema con transistores y vean que está a emisor común, directamente se hagan esta cuenta. ¿Es el producto de la ganancia por V de entrada mayor que VCC? Si es mayor, ya sé que estoy en saturación, porque ya sé que me sale la VCE negativa, que no puede estar en zona activa directa, ¿vale? Entonces es una forma muy rápida de verlo, pero no es una buena forma si lo que están ustedes interesados es en hacer una resolución precisa. Si queremos precisión, no podemos despreciar la VBE ON, ni podemos despreciar la VCE de saturación ni decir que es 0. Si queremos saber exactamente cuándo cambiamos de la zona activa directa a la de saturación, tenemos que resolver el problema con precisión. Pero si lo único que queremos es saber en qué zona estamos para empezar el problema sin perder mucho tiempo, podemos aplicar esta regla. ¿Sí? Aquí tienen en las transparencias, simplemente tienen repetida el mismo razonamiento que estoy haciendo durante toda la clase de hoy. Cuando estábamos hablando del amplificador,
en zona activa directa estamos sustituyendo realmente este modelo en el cual cada una de estas dos ramas se equivale con una ecuación y estamos haciendo una función de amplificación. Esta es la ganancia de la que les he hablado. Cuando estamos trabajando con un transistor y queremos analizarlo desde un punto de vista gráfico, ¿hay aquí alguien que le guste analizar los problemas desde un punto de vista gráfico mejor que el numérico? Esto antes se hacía mucho, ahora cada vez se hace menos porque cada vez es más fácil hacer el problema numérico de una forma más o menos automática. Pero antes se hacía mucho el mirar las gráficas y realmente ayuda mucho a entender qué es lo que estamos haciendo. Es otra visión de lo que estamos haciendo. Fijaros en esta recta de aquí. La voy a marcar en rojo. Esa recta de ahí. Esa recta se llama recta de carga. Y fijaros la ecuación que tiene. La ecuación que tiene es la ecuación de la malla de salida. Eso es lo que debe cumplir la VCE para cumplir la ecuación de la malla de salida. Es decir, esto es, digamos que la resolución del circuito externo a nuestro transistor. Y las líneas que veo aquí pintadas son las que ya conocemos, que son las líneas de la hoja de características de nuestro transistor. En realidad, lo que quiere decir esta gráfica es que resolver un problema como este, no es más que resolver un sistema de ecuaciones en el cual un grupo de ecuaciones es la que me define estas líneas, es lo que tomamos como modelo de nuestro transistor, y la otra ecuación sería la recta de carga de salida. Y resolver el problema no es más que ver en qué punto se cruzan esas dos. Dependiendo de cuánto valga I sub B, la solución del problema estará aquí, en zona activa directa, o estará por aquí, en zona de saturación. ¿Qué hora tenemos? Vale. Y ahora, para que no penséis que todos los problemas con transistores son iguales, vamos a dejar planteado, no lo voy a resolver entero porque no da tiempo, pero vamos a dejar planteado un problema que es un problema de examen. Si no me engaña la memoria, es problema de examen de 2017. Este problema planteó dos dificultades grandes a la hora de su resolución. Fueron: primero, no sabemos cuál es la V de entrada. Eso se resuelve muy fácilmente. Fijaros que esta parte de aquí del circuito en realidad es como si yo pudiera borrar esta línea y decir que aquí hay una segunda fuente VCC. Esto es equivalente, ¿verdad? Es lo mismo que lo que había pintado inicialmente. Y sabiendo que esta línea ya no existe, que yo tengo esta fuente, que puedo manejarla como quiera, entonces me doy cuenta de que puedo dibujar el circuito de esta manera. Y ahora me tengo que dar cuenta de que realmente a mí lo que me interesa calcular es esta I sub B, y que así está incómodo, ¿verdad?
Bueno, pero yo puedo calcular un equivalente Thevenin de todo esto y conectarlo aquí a la entrada. El equivalente Thevenin tendría una V Thevenin que sería igual a el divisor de tensión, es la tensión que hay aquí, divisor de tensión, R2 partido por R1 más R2 por VCC. Y tendría una resistencia equivalente Thevenin igual a R1 en paralelo con R2. ¿Estamos de acuerdo en esto? En ese caso, yo puedo borrar lo que tenía en el circuito y sustituirlo por mi equivalente Thevenin. Aquí ya tengo una V de entrada y aquí tengo ya una RB, ¿verdad? Y una vez que tengo esto, me sobra ya esta tierra también, una vez que tengo esto, ya tengo un circuito que se parece muchísimo más a lo que estábamos analizando hasta ahora, ¿a que sí? Vale, pues ahora tenemos el segundo problema. El segundo problema es esta resistencia de aquí, que antes no aparecía en los circuitos que hemos analizado. Y esa resistencia aparece junto con una intensidad con la que tampoco contábamos. Aquí hay una I sub E, nunca hemos hablado de la intensidad de emisor, pero existe. Para resolver este problema tendríamos que caer en la cuenta de dos cosas. Una, que nosotros vamos a seguir haciendo nuestra relación con I sub B e I sub C, pero que I sub E es igual siempre a la suma de estas dos. Si entran en el transistor, la suma es I sub E. Y en segundo lugar, siempre que estemos en zona activa directa, I sub C es beta por I sub B, o sea, que I sub C es mucho más grande que I sub B, o sea, que I sub E es aproximadamente igual que I sub C, siempre que estemos en zona activa directa. I sub B puede considerarse despreciable respecto de las otras dos. Es decir, la corriente que circula por esta rama, casi toda, es igual a la que circula por esta rama. Sabiendo todo eso, yo puedo plantear de nuevo las ecuaciones de las mallas del circuito, igual que hacía antes. Y diría que en este caso, sin todavía suponer ninguna zona de operación, solamente suponiendo que la I sub C es mucho mayor que I sub B, yo puedo decir que la V Thevenin es igual a I sub B por R Thevenin más, cuidado, VBE más I sub E por RE. Y esto, en la mayoría de los casos, va a ser lo mismo que I sub C por RE. Y la ecuación de la malla de salida sería VCC es igual a I sub C por RC igual que antes, más VCE igual que antes, más I sub E por RE, porque en esta malla también me encuentro esta diferencia de potencial, hay que sumársela.
Y del mismo modo que en la ecuación anterior, esto casi siempre va a ser I sub C por RE. De este modo yo tengo un sistema de dos ecuaciones que es un poquito más complicado que el que yo he explicado en el problema anterior, pero que se puede resolver. ¿Forma de resolverlo? Pues por ejemplo, supongo zona activa directa. I sub C es igual a beta por I sub B. I sub E es exactamente igual que I sub C. ¿Vale? Porque ahí podemos decir que es despreciable la I sub B. Con lo cual tengo un sistema de dos ecuaciones que me va a dar el valor de I sub B y de I sub C. No va a ser tan directo calcular la I sub B, pero se puede calcular también. Y de ahí calcular la I sub C. Y de ahí calcular si estamos realmente en zona activa directa o no, dependiendo del valor que toma la VCE. O dependiendo de la comparación entre beta y sub B con IC SAT. Os lo dejo para que lo hagáis vosotros y el próximo día lo corregiremos.